Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, como decía este himno, a ti sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Después de estos cánticos, Señor, como también vimos en este último himno, millones cantarán a ti. Pero ahora, mi Dios, es el momento de callar y escuchar tu palabra. Permite, Señor, que esta noche yo pueda con mis hermanos pues elevarnos hasta delante de tu mismo trono con tu palabra, con el gozo que nos da escuchar las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Sabes, Señor, que en mi corazón siempre hay una expectativa cada vez que traigo tu palabra. Permite que podamos pasar un buen tiempo, que, Señor, podamos salir edificados. Esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, muy buenas noches. Vamos inmediatamente a pasar al texto que tenemos para esta noche. Vamos a exponer. Isaías capítulo 53. Isaías, vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Si hay alguna persona que no tiene Biblia, por favor, puede levantar la mano para que mi hermano Carlos o Francis le pueda llevar una Biblia. Todos tienen Biblia. Qué bueno, amén. Isaías capítulo 53, vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Comienza la lectura. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estuve meditando en la semana al respecto de este texto y la exposición que he preparado del mismo. Y no hay pocos textos como este en la Biblia tan claros que hablan de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de Él en la cruz. Creo que solamente uno compite con Él en resumen, y es Juan 3:16. Este texto, que vamos a ver un poquito más adelante, pues la misma palabra lo cita y le da pues la autoridad y la interpretación que Él tiene. En el momento en que fue escrito, pues en el Viejo Testamento no necesariamente pues se entendía correctamente lo que esto significaba. De hecho, sabemos que el etíope, el eunuco, pues no entendía bien. Sabemos que la palabra de Dios tiene que ser explicada, tiene que ser expuesta, pero sin el Espíritu Santo pues no pudiéramos, es muy poco lo que pudiéramos hacer. Sabemos también que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre todo el que quede expuesto a ella pues sale bendecido. Pero este tipo de textos no puede pasar desapercibido para ninguna persona. Yo creo que llega a motivar pues toda la inteligencia posible para poder entender lo que está aquí hoy día tan claro como está escrito aquí. Entre las cosas que voy a exponer, medité mucho cómo el Señor, el Padre, nos ha visto a nosotros desde la eternidad. Porque esto que está pasando aquí, esto que se está exponiendo aquí, es un plan sempiterno, es un plan que viene desde antes de la fundación del mundo. Y tratando de entender esa mente de Dios, que es imposible hacerlo, son insondables, ¿verdad? Su mente.
Se me ocurre pensar, por ejemplo, que nosotros, los que somos padres, cómo nosotros hemos amado a nuestros hijos desde antes de que ellos pues nacieran. Y del momento, yo recuerdo cada uno de mis hijos que cuando fueron concebidos, y bueno, hubo uno que yo hice hasta los malestares con Charo. O sea que, pues yo creo que el Señor lo hace también. El Señor sabía de antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a fallar. No obstante, así como nosotros pues tomamos el reto de tener nuestros hijos, no importa lo que pase ni cómo vengan, así el Señor también lo hizo. Lo que pasa es que Él sí sabía lo que iba a pasar y ya tenía un plan eterno para esto. Yo me imagino que cuando ocurrió lo que ocurrió en el Edén, pues la Trinidad se miraron. Pues, yo sabía, el Señor tenía todo bajo control totalmente. En este pasaje, este bosquejo, el bosquejo que tiene este pasaje, que no solamente está en este pequeño versículo, que por razones de tiempo y de espacio, pues preferí coger nada más, tomar estos versículos, pero realmente el pasaje lleva 2 capítulos, que es Isaías 52 y 53, pero nos vamos a limitar solamente a estos breves versículos. Aquí tenemos en este bosquejo, en el capítulo 52, que vamos a ver algunos versículos, el Padre, la primera persona de la Trinidad, introduce al siervo que es el Señor Jesucristo. En la segunda parte de estos 4 puntos de este bosquejo está la historia de la obra del siervo, o sea, la obra sacrificial del Señor Jesucristo, que se expone en el capítulo 53. Aquí mismo también vemos la recompensa de los sufrimientos del siervo, que es la expiación, que es el trabajo terminado del Señor Jesucristo, y algunas connotaciones que hay entre los 2 capítulos acerca de argumentos o más bien connotaciones del milenio y escatológicas al respecto de este siervo del Mesías. Sin más preámbulo, para motivar un poquito este pasaje, sabemos que en Romanos 5:10, sabemos que la condición del hombre era muy precaria. Nosotros siendo enemigos, dice, porque si siendo enemigos, en Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El mensaje de salvación de hoy, lo que nos trae la palabra, es por el sacrificio de Cristo. Y este sacrificio, esta obra sacrificial tiene vigencia ayer, hoy y siempre. No solamente ahora, porque estamos aquí y vemos la consumación del sacrificio de Cristo, sino que desde antes de la fundación del mundo ya este sacrificio tenía validez y estaba corriendo. Ahora, el tema del sacrificio del Señor Jesucristo para la salvación, para la expiación de los pecados, este tema comienza como, pues todos lo sabemos, el problema no es necesariamente el pecado del hombre. Aquí la situación es la santidad de Dios, que no resiste el pecado del hombre. Entonces ese problema tenía que ser resuelto y el Señor sabía que nosotros no lo íbamos a poder resolver. Por eso este plan sacrificial, por eso este plan que satisface la justicia y la ira de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice que este sacrificio, el problema del hombre, pues lo vemos desde el mismo principio de la Biblia. Dice que en Génesis 2:17, que porque el día que comiereis del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, pues ese día moriréis. El hombre estaba avisado, estaba advertido. Sabemos en Romanos 6:23, en la parte B del versículo, que la paga del pecado es la muerte. No solamente, pues, la justicia de Dios es solamente con el pago de la muerte, sino que es una muerte sacrificial. Ahí, por definición, la expiación no solamente es una muerte, sino que es una muerte con sacrificio. Y estaba dispuesto desde el mismo Antiguo Testamento, desde inclusive antes de la ley. Sabemos que en Génesis, cuando la historia de Abel y Caín, que ya estaba dispuesto en que los sacrificios para el perdón de los pecados, simbólicamente, pues era por sangre. De hecho, el Señor pues dice bien claro que la sangre había que dejársela a Él, porque era el símbolo de estos sacrificios. En Hebreos 9:18 dice que
que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, siempre en la justicia de Dios hay una muerte, hay un derramamiento de sangre y hay un sacrificio. No solamente la parte vicaria, que es sustitutiva, sino que tiene que ser con derramamiento de sangre. Siempre mencionamos en el estudio bíblico que el Señor Jesucristo, el solo hecho de haber nacido como hombre, que era 100% Dios y 100% hombre, ya pues estaba condenado a morir por su naturaleza corrupta de la carne. Y el Señor Jesucristo pudo haber muerto de cualquier forma. De hecho, pudo haber muerto durmiendo o se pudo haber caído. El caso es que iba a morir e iba a resucitar, pero no iba a satisfacer la justicia de Dios, sino que tenía que ser sacrificial, y no hubo duda de que fue sacrificial. El Señor Jesucristo sufrió una muerte horrible. Vamos a ver que el peor sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el más duro, fue precisamente, siendo Él justo, morir por los injustos. Es muy duro, como decimos aquí en República Dominicana, aguantar golpe por otro, ¿verdad? Esto hizo el Señor Jesucristo, el justo por los injustos. Este es el peor suplicio que pudo pasar el Señor Jesucristo. Las características del Mesías o del Señor Jesucristo que vemos en este pasaje, volviendo otra vez al pasaje original, tiene dos contextos. Y si estamos aquí ahora mismo en Isaías, le voy a pedir que siempre dejen un dedito o un papelito ahí, porque los pocos versículos que vamos a buscar, pero vamos a volver siempre a Isaías, puedan estar listos. Si vamos a Isaías capítulo 52, que es el que está anteriormente, vamos a leer dos versículos de este capítulo, y es el versículo 1 y el versículo 13, y dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Si pasamos al versículo 13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engendrado y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta noche yo tengo la intención de que nosotros, si estuviéramos en la iglesia primitiva, donde no tenemos el Nuevo Testamento, tenemos que usar estos versículos para nosotros entonces poder sustentar nuestra fe. Así era como lo hacían. Y precisamente estos dos versículos me dan dos datos del Mesías, y uno es su centro de operación. Dice este pasaje que este siervo iba a venir por medio de, o sea, iba a operar en Jerusalén, o en el monte Sión, que es Jerusalén. Esto es una característica del Señor Jesucristo, del Mesías. Eso le da un cotejo positivo entre las más de 40 profecías diferentes que se cumplen en el Señor Jesucristo. Solamente en este capítulo quiero ver dos nada más para sustentar lo que vamos a ver esta noche. Dice que vístete de poder, oh Sión. Claro, porque venía el esposo, venía el Mesías, venía el Señor Jesucristo, y pues entonces esta ciudad iba a ser honrada con la visita del Señor. Dice el versículo 13, y aquí me gusta mucho esta expresión, dice: he aquí. Y cuando se me ocurre que esta palabra nos indica que hay asuntos muy importantes. He aquí, míralo aquí. He aquí que mi siervo será prosperado. Sabemos que el Señor Jesucristo cumplió con todo lo que hizo. Lo que hizo, lo hizo con sabiduría, lo hizo con responsabilidad, deliberadamente, y cumplió exactamente todo lo que el Padre había dispuesto que él hiciera. Por eso fue próspero este siervo. Dice aquí también: engrandecido, exaltado y puesto en muy alto. Habla de la resurrección, y porque qué manera de exaltar o engrandecer a alguien. La mejor manera que no sea pues resucitando de entre los muertos. Nadie ha podido hacer esto. Aquí tengo también otras consideraciones al respecto de estas personas, y vamos a ver aquí mismo 3 versículos del capítulo 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice este pasaje que el Mesías, entre las características del Mesías, dice que iba a ser introducido por el Padre. Si hay algo que nos da fuerza cuando viene nuestro papá y dice, miren, es aquí mi hijo, ¿verdad? Te lo dejo aquí, trátamelo bien, atiéndemelo bien, ¿verdad que sí? Uno se siente que está, o sea, el Señor Jesucristo fue un Mesías respaldado por Dios Padre, pero mal interpretado. Sabemos por este versículo que los suyos no le recibieron, no entendieron que él era el Mesías. Esto era una característica del Mesías también. Sin atractivo físico, este pasaje nos dice que aparentemente el Señor Jesucristo no tenía atributos físicos, porque definitivamente pues había que tener una vista espiritual para poder ver la hermosura del Señor Jesucristo. Este era el tema. Además, recuerden que todo lo que fuera imagen de lo que está arriba en el cielo o en la tierra, debajo de las aguas, el Señor siempre cuidó eso, porque al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Eso era lo necesario. A pesar de que la Biblia habla mucho pues, de los atributos de hermosura del Señor Jesucristo, como el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, pero el Señor prefirió que físicamente no tuviera hermosura, sino espiritualmente. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue rechazado por su pueblo, es otra característica del Mesías. A pesar de todos estos puntos en contra, el Señor fue prosperado, fue próspero en su obra. La siguiente característica del Señor es que su sufrimiento fue vicario, y nos habla del castigo. En el versículo 5, que es parte del pasaje, nos dice, si lo vemos con un poquito de detenimiento, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido él por nuestro pecado, el castigo de nosotros, nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el tiempo sustitutivo, lo que a nosotros nos tocaba, él lo recibió. Sabemos que nosotros, eso es parte de lo que es la misericordia de Dios, es un castigo que nos merecemos y que no lo dan. Siguiendo con la característica del Mesías en este pasaje, hay una característica de él, que no solamente murió en sustitución por nosotros, sino que él tenía la capacidad para cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas. Y esta es la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Dice que todos nosotros nos descarriamos, y al final del versículo 6 dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es una capacidad que no tiene absolutamente nadie para hacerlo. Hay otra característica del Mesías, y es que era callado. Esto es un ejercicio que tengo un par de años practicando, y es que en boca cerrada no entran moscas. Pero aquí no era porque el Señor no hablara o hablara mucho, sino que en el momento de su castigo, el Señor, pues, la actitud de estar callado es una actitud de recibir humildemente, obedientemente, el castigo. Esto es una característica también del Mesías. Dice que no abrió su boca, y sabemos que el Señor fue como un corderito. El ejemplo de las ovejas y los corderos es que cuando van al matadero van engañados, no se dan cuenta y ni siquiera chillan cuando los matan. Pero hay una característica que es de las principales, y es que el Salvador, sin pecado, herido hasta la muerte, el justo por lo injusto. Este fue el peor suplicio que el Señor pudo haber soportado. Es muy duro cumplir la pena de otra persona. Además de todo lo que él pasó, entonces cubrir la pena de otro, coger 30 años de cárcel por otro, eso está difícil, ¿verdad que sí? Es algo para que no se repone de ninguna manera, pero el Señor tenía la capacidad para hacer esto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El perfil del Mesías debe cautivar la mente y la inteligencia de todo ser humano. Está a prueba de todo eso. No hay manera de que nosotros pues pudiéramos explicarlo con nuestra humanidad, pero sabemos que es posible porque el Señor Jesucristo lo hizo.
Y basándonos en este pasaje que explica el Mesías, toda la Escritura al final nos habla del Mesías. Sabemos, por ejemplo, porque no vamos a hablar de todos los libros de la Biblia, sabemos que todos los evangelios hacen referencia al respecto del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo nos habla, o sea, trata de demostrar que el Señor Jesucristo, de la dignidad real de él, su descendencia de la casa de David. Marcos lo describe como el siervo. Lucas, 100% hombre y 100% Dios. Y Juan, sabemos que nuestro amado apóstol Juan siempre, pues, en sus libros, pues, demuestra que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Más de 40 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Señor Jesucristo. Esta obra del Señor Jesucristo, con todo el peso de los acontecimientos, es una obra que tiene consistencia a través de los tiempos. El título de este mensaje, esta tarde, esta noche, es el sacrificio de Cristo trasciende las edades. Y sabemos que han habido justos o personas justificadas durante todas las épocas que han creído en el Señor Jesucristo. La única diferencia es en la manera que tienen la mirada puesta. Un grupo miró al Señor Jesucristo hacia el futuro, otro lo vio en el momento y otro los estamos viendo, pues, la obra que Él consumó y la que todavía, pues, Él falta por cumplir, ¿verdad? Que es la parte escatológica, que esa no la vamos a ver. Tomando en cuenta que el plan eterno de los siglos es con sangre, vamos a ver que en todos estos tiempos siempre el plan de Dios ha sido de la misma manera, ha sido consistente. Sabemos que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara todo lo que nosotros conocemos, dice en Apocalipsis 13:8, en la parte segunda, la parte B del versículo, que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya el Señor Jesucristo es el verbo, es la acción de Dios. El solo hecho de Él decir desde allá, desde los confines del universo, decir, yo voy a pagar por ellos, ya era un hecho, era como si Él se hubiera inmolado. En los albores de la humanidad tenemos el mismo plan también, y sabemos por el pasaje de Caín y Abel que estaba ya contemplado el sacrificio que era con sangre y que apuntaba al sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo. Mucho antes de la ley ya se sabía. Sabemos que hay un modelo sacrificial donde hay un vicario sustitutivo, una oveja o un cordero que carga el pecado. Siempre es una víctima silenciosa que humildemente acepta este cargo y siempre es lo mejor. Lo que es objeto del sacrificio vicario es sin pecado, es sin mancha, es lo mejor que nosotros podamos tener para darlo en propiciación al Señor. En el Antiguo Testamento, después de la ley, sabemos que la redención futura era un modelo intrincado de sacrificios que representaban también la muerte del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Sabemos que en el mismo momento de las edades, de las épocas, donde el Señor Jesucristo estuvo presente, confirmó todos estos pactos y el Señor deliberadamente cumplió con el modelo sacrificial y fue ofreciéndose Él mismo. El Señor Jesucristo fue una víctima activa, no pasiva. No fue que Él se dejó, bueno, está bien, denme ahí, está bien, cláreme. No. El Señor, el hecho de haber ido deliberadamente a sacrificarse, pues entonces lo hizo de una manera activa. Hoy día vemos este modelo sacrificial, pero lo vemos consumado. Y lo vemos en cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Sabemos que la sangre de Cristo ha limpiado nuestro pecado. Dice en Hebreos que se presentó una vez y para siempre. O sea, el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo hasta hoy y todavía lo que falta para que Él venga, pues entonces ese sacrificio cubre los pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo quizás ahora y lo que vamos a cometer. Es suficiente solamente el sacrificio de Él para satisfacer la justicia y la ira de Dios. Escatológicamente sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz lo hace digno, el cordero digno para desatar el juicio de Dios. Por eso en Apocalipsis
no apareció nadie que pudiera abrir los sellos de los juicios de Dios. Solamente el Señor Jesucristo fue digno. Como dice el himno, gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, la raíz de David, el que venció, el que puede abrir el libro. Este es el Señor Jesucristo que por todos los tiempos, por todas las edades, su sacrificio antes y en el momento y después lo hace digno de ser nuestro Salvador, de ser el Rey de nuestras vidas. Pudiéramos hablar durante horas de todo lo que el Señor ha hecho. Sabemos por este pasaje hoy día que es el Señor Jesucristo, pero vamos a darle la autoridad a la Biblia. La misma Biblia usa este pasaje, y si nos vamos al libro de Hechos, por favor dejen un dedito ahí en Isaías. Vamos a aterrizar todo esto. Estos son pasajes que, ¿verdad?, que son olor grato. Huelen al Señor cuando vemos todas estas promesas que se han cumplido. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en estas edades, en esta época, que vemos cómo el Señor pues ha cumplido, cómo el Señor es fiel y ha cumplido con todo lo que ha prometido. Por eso yo sé que lo que falta va a ser cumplido de la misma manera, y que el Señor viene otra vez y que viene a buscar su iglesia. Amén. En Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8 dice, un ángel, 8:26, voy a esperar, todo lo tiene, ¿verdad? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Sabemos que es el Señor Jesucristo ahora, ¿verdad? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y etcétera, etcétera. Sabemos que el eunuco automáticamente aceptó a Cristo como Salvador, aceptó a Cristo como Salvador, recibió su discipulación y en obediencia se bautizó. Este eunuco, y haciendo un contexto rápido, los eunucos pues tenían una condición que lo hacían muy solicitado en las cortes. Los eunucos tenían una característica, y era que no disfrutaban de no eran ambiciosos en cuanto a los placeres de la vida. Y esto lo convertían en personas muy hábiles para los puestos de confianza y de manejo de riquezas y de confianza. Este hombre, que a pesar de que era digno socialmente para esto, pero en la congregación judía no era bien visto, porque la ley condenaba, o no condenaba, sino que no le permitía servir en la congregación o estar en la congregación por su condición eunuca. Yo me imagino cómo él se sentía, porque definitivamente este hombre se había convertido al judaísmo, este hombre creía en Dios, no había oído hablar del Mesías. Y precisamente pues con el pasaje que nosotros hemos escuchado hoy, esta persona conoció al Mesías. Este hombre no perdió tiempo. Sabemos aquí que Felipe había salido de una predicación multitudinaria en Samaria, y el Señor lo sacó de un sitio donde le estaba predicando a miles de personas, decenas de miles de personas, para llevarlo a un desierto, para ir a predicarle a una persona que ni siquiera era digna en la congregación judía. Estas son las cosas del Señor.
y aterrizando toda esta característica del Mesías, que salva a miles de personas, el Señor quiso en su misericordia, en su soberanía, que Felipe dejara a todas esas personas y fuera a salvar a esa sola persona. Este mensaje, este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es individual, no es grupal, no es por grupo, es cada uno. Y nosotros estamos o somos responsables de dar este mensaje a las personas, de decirle que ese Mesías vino, murió por nosotros, hizo el sacrificio sustitutivo por nosotros, y si creemos en esa obra del Señor, pues entonces nos hace amigos de Él. Esto hizo este hombre. Aquí en esta predicación individual, y este texto nos ayuda a que podamos cumplir con tres puntos. Y lo primero es que para predicar nosotros, la persona tiene que tener la intención de escuchar. De verdad, hay personas que no le entran ni los tiros de la ametralladora, no quieren escuchar, pero este hombre quería escuchar. Dice que Felipe no perdió la oportunidad, inmediatamente abrió su boca y predicó. Hay que explicar la palabra de Dios. Por eso decía, ¿y quién va a entender si no hay quien me explique? Y pues entonces ahí estaba Felipe, que el Señor lo había puesto. Hay que entender, lo que pasa es que ya eso trasciende a la inteligencia humana. La primera relación que tiene el pecador con Dios, con el Espíritu Santo, es cuando cree, cuando el Señor le da la fe para creer en estas cosas. Voy a terminar. No hay que hablar mucho porque el pasaje es muy claro. La Biblia me dio este pasaje para no tenerlo que explicar yo, sino ella misma, el pasaje que he usado hoy. ¿Por qué siguió gozoso su camino el eunuco? No es coincidencia que si aquí hay una persona hoy que no acepte, que no conozca a Cristo como Salvador, no es coincidencia que esté aquí y que hayamos leído este pasaje. La obra de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo no es una ceremonia. Es una acción que afecta a la condición eterna de las personas. Y eso hay que decírselo a la gente. Hay algo que el Señor Jesucristo hizo, o que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo, que afecta a nuestra eternidad. Y nosotros tenemos que saberlo. Hay miles de personas que van al infierno diario porque no escucharon esto. No hubo un Felipe que fuera y le dijera que fuera al desierto donde ellos estaban para decirle, mira, hubo alguien que murió por ti, tú no te vas a ir al castigo eterno para siempre. Dios tiene un plan para que ese perfecto sacrificio de Cristo en la cruz nos afecte individualmente, sin importar quién seamos ni lo que hayamos hecho. En Juan 3:16, que es otro pasaje que resume casi lo que acabamos de leer, dice que Dios amó al mundo, y eso te incluye a ti, a mí y al eunuco también. Y dice que para que todo aquel que en él crea, que es la parte condicional de la incondicional de Dios, que es todo el mundo, pero para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que el eunuco siguió su camino gozoso porque el Señor tiene cosas increíbles preparadas para todos nosotros. Para terminar, vamos a volver al texto. Quiero leer algo que yo creo que si hay algo que me llamó mucho la atención de este texto. Dice que el eunuco siguió gozoso. Siguió gozoso. Y yo creo que él tenía más que razones para seguir gozoso. Isaías 56, vamos un poquito más adelante. Cuando preparaba el mensaje, siempre leo varios capítulos adelante hacia atrás para ver los contextos, para no salirme de contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Y mira lo que encontré. Isaías capítulo 56, a partir del versículo 3. Bueno, y si el eunuco siguió su camino y gozoso, me imagino que siguió leyendo el texto de Isaías, ¿verdad? Y uno o dos capítulos, un capítulo, 3 capítulos más adelante, que seguro que lo leyó un momentico, llegó ahí. Dice, versículo 3 de Isaías 56, y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiera y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
yo agarraría ese texto y lo abrazaría. Qué bueno es el Señor. Me imagino que el eunuco, más gozoso todavía. Wilson, ¿tú crees que dio su brinco cuando leyó ese texto? Yo hubiera brincado, yo hubiera tocado el techo con la cabeza. El Señor es bueno, es misericordioso, su misericordia es para siempre. Y miren cómo el Señor permitió que ese fuera el texto que él leyera y que le explicara, y con ese él conociera al Señor. Y el Señor le confirmó que él sí era su hijo, hijo de él, hijo por medio del sacrificio de Cristo. Digámosles a los otros del sacrificio de Cristo. Hay tantas características del Mesías. Digámosles a la gente que Cristo cumplió con el sacrificio, que derramó su sangre hasta la última gota para salvarnos. Díganle a los otros lo que él hizo en su vida. Esto fue lo que hizo Felipe. Seamos como Felipe. Hagámoslos así. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, permite que esta noche nosotros podamos salir abrazando tu promesa. Abrazando, Señor, tu palabra. Qué hermosas son tus textos, Señor, lo que tú nos has dejado. Cuántas cosas tú nos enseñas cada día. Oh, mi Dios, permite que podamos amar, que podamos apropiarnos de estas cosas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Está tan claro, Señor. Pero tenemos que hacer que los que no te conozcan, los que no conozcan a tu Hijo Jesucristo, también lo vean como una vez tú permitiste que nosotros lo viéramos. Ten misericordia, Señor, de las personas que no te conocen, que no se van a salvar, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Y tú has dispuesto que sea por medio de la predicación de la palabra, por medio de la locura de la palabra. Oh, mi Dios, perdona nuestro pecado, perdona si no lo hemos hecho bien. Permite que seamos como Felipe, Señor. Mándanos al desierto a buscar las personas que mueren de sed espiritual, de sed de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, nuestra iglesia local. Permite que podamos hacerlo desde aquí. Tú lo has dispuesto así. Gracias, Señor, por tu salvación que es en Cristo Jesús, en quien te damos las gracias esta noche por todo. Amén.